la presencia de Dios personal. No espere por el de al lado que quizás esté alegre, contento y se desenfoca o se enfoca, como quiera decirlo, ¿verdad? Pero es personal. De esto se trata, ¿sí? Que personal podemos buscar la presencia de Dios y podemos disfrutar y podemos ser sanados, ministrados, y podemos ser restaurados en el medio de la alabanza, en el medio de la adoración, en el medio de la palabra, entender que Dios nos habla, que Dios quiere que podamos seguir adelante, creciendo, creyendo en Él, en su palabra por sobre todas las cosas. Porque si hay algo, creo yo, que vengo persistiendo en oración y en lectura, me encanta la lectura, me encanta leer, me encanta buscar cualquier tema de lo que se trata el reino de Dios, tratándose de las cosas de Jesús, de las cosas que Él hizo, de las cosas que Él habló, de cada palabra que Él profetizó, cada palabra que Él declaró, palabras que fueron hacia sus discípulos, cada cosa que salió de la boca de Jesús, cada palabra, cada instrucción, cada guía, fue con un propósito. No fueron palabras vacías, no fueron palabras tiradas al viento. Aun cuando un árbol no tenía el fruto que Él esperaba, declaró una palabra y ese árbol dejó de dar fruto. Así como algo tan sencillo, pero tan profundo y espiritual, son las palabras de Jesús. Y es lo que la Biblia demuestra para cada uno de nosotros, que tiene algo profundo y que nosotros tenemos que ser capaces de tener ese hambre de conocer la palabra de Dios, esas ganas de estudiar, de escuchar, de meditar en la palabra de Dios, en las cosas que Él nos habla y nos enseña día tras día, para que nuestras vidas crezcan y pueda fluir Él en nosotros. Amén, pueda fluir por lo menos lo que Él pensaba, la idea de Él, ¿sí? La idea de disfrutar la vida, porque fue un precio muy alto, como para que nosotros no la tomemos en serio, ¿sí? Fue un precio muy alto el de Jesús allí en la cruz. Si podemos meditar y podemos estar ahora hablando sobre lo que Él hizo, se entregó por nosotros, padeció en la cruz, fue hasta la última instancia, entregó todo su cuerpo, toda su sangre, entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos identidad, una identidad que no teníamos hasta que no vino el Evangelio a nuestra vida, hasta que no se revela la verdad. La verdad es revelada en nuestra vida por amor, porque en los hechos fue su vida, pero desde antes Él tenía en su corazón y en su pensamiento su vida, la suya, su vida, mi vida en los pensamientos de Él. Entonces, como mínimo es tener una gratitud hacia eso, como mínimo es tener una gratitud hacia eso y decir: Señor, te amo, gracias por lo que tú hiciste, gracias por revelarte, gracias por darme la verdad, gracias por enseñarme a vivir, gracias por corregirme, porque estaba viviendo conforme a ideas que creía que estaban bien, pensamientos e ideas que todos hicieron, quizás arrastrábamos por situaciones de nuestros padres, sin saber, de generación en generación. Pero una vez viene la verdad a nuestras vidas, nos endereza, nos corrige y nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice la Biblia. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, no es aburrida, no es para andar preocupados, no es para andar tristes, no es para andar pesados, cargados, incluso si estamos cargados, pesados con alguna mochila que arrastramos del pasado, heridas, cosas que nos hicieron. Él nos enseña a venir a Él y decir: vengan a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, es decir, que no podamos disfrutar la vida, que descansemos en Él, porque Él nos regala ese descanso que solamente Él lo puede dar, y que nos enseña por medio de su palabra que descansemos en Él. ¿Qué es descansar en Él? Siempre me pregunté: ¿qué es descansar en ti, oh Dios? ¿Qué es descansar en ti, Cristo? ¿Qué significa descansar en Él? Significa creer en Él, significa pensar en Él, significa confiar en Él. Eso es descansar. Significa que nuestra fe debe estar puesta en Él y solamente en Él, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él sufrió por nosotros y lo que Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Entonces es una vida para disfrutarla a pleno, con sencillez de corazón.
con estrategias que Él nos regala por medio de un manual. Así como hace tiempo nos contaban de cualquier instrumento o electrodoméstico, si no conocemos su funcionamiento, ¿qué es lo primero que hacemos? Viene que un manual, ¿verdad? Aún hasta un medicamento trae instrucciones, que he tenido que leer varios para ver si no me causa o tenga, ¿cómo es que se dice? Contraindicaciones, uno tiene que conocer, ¿verdad? Dice, este medicamento tú lo puedes tomar porque es necesario por lo que estás padeciendo, pero a la vez trae un indicador que te enseña que te puede dar tal y tal cosa. Aparte de sanarte el otro, te puede traer esto. Y la Biblia tiene un indicador claro, que es un manual de vida, que si nosotros lo seguimos de una manera como está y como se nos revela por la fe se nos revela, y nosotros seguimos esas instrucciones, trae una vida. Es una palabra que produce vida. Que sí, por momentos vamos a atravesar algunas situaciones que tenemos que aprender a que esa fe crezca y podamos enfrentar la vida. Por eso el título de hoy es Palabra de Vida. La palabra de Dios no es una palabra anunciada para que a ver si alguien la caza por ahí o la pesca y quizás la retiene y su vida puede cambiar. No, la palabra de Dios tiene un poder para aquellos que creen en Cristo. ¿Amén? Para aquellos que creen realmente. Creen en Dios, quieren conocerlo, se revela por medio de Cristo, entienden que Cristo entregó su vida por uno y uno se acerca a Él, y cuando uno se acerca a Él se revela. Eso es algo hermoso, es algo especial, algo solamente que se explica sencillo, pero a la vez es espiritual, porque no se revela simple a todo el mundo para que pueda creer en Dios y vive su vida a su manera. No tiene resultado. Como mucha gente y muchos de nosotros lo dijimos en algún momento. Creemos en Dios a nuestra manera, no queremos ir a la iglesia. No me obliguen a ir a la iglesia, no me obliguen a pasar adelante, no me hagan que oren por mí, no quiero. Todas esas cosas pasaron por mi pensamiento, pasaron por mi mente. Pero una vez que entré a la casa de Dios, a una iglesia como esta, que no era este lugar, una vez que entré, que acepté ese consejo de que me dijeron, andá, vas a ver que va a ser bueno, te va a hacer bien. Una vez que acepté ese consejo, mi vida cambió rotundamente. Mi vida encontró el propósito de vida, mi vida fue transformada, mi vida fue redireccionada. Si antes creía que hacía las cosas bien, entendí que ahora vivir para Cristo y por Cristo y por lo que Él hizo por mí me dio dirección. Y ahí empecé a tomar decisiones. El cristiano tiene que tomar decisiones. El cristiano vivía en tinieblas y ahora vive en luz. Antes vivíamos cerrados, ahora vivimos enfocados. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces, mediante esta introducción de lo que creo yo que la palabra de Dios produce vida, hay una historia que me llama mucho la atención, que es la misma que sufrió, no, le tocó vivir a Jesús y tuvo que vivir. ¿Para qué? Para poder cumplir su propósito. Él tenía un propósito claro. El propósito de él era traer las buenas nuevas, contarles al mundo que el reino de Dios se ha acercado y que se arrepientan. ¿Sí? Porque el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, todos aquellos que creían en esa palabra se convertían, lo seguían. Había algo especial en Jesús. Pero en ese momento que él comenzaba a anunciar las buenas nuevas del reino, él tuvo que antes tomar una decisión mediante el Espíritu Santo, siendo Jesús hombre. Dice la Biblia que fue guiado hacia el desierto. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. ¿Sí? Él estuvo 40 días en el desierto sin comer, sin nada. Y en ese momento que fue llevado por el Espíritu de Dios a atravesar ese desierto, que dice la Biblia que fue para que él empezara a desarrollar su ministerio, a tener comunión con Dios, a apartarse un poco, en ese momento fue tentado. Él fue tentado de una manera por necesidad física. 40 días sin comer, me imagino que a los 20, siendo Jesús o menos, ya tenía hambre. Y se le presenta ¿a quién? El enemigo. Se le presenta tentándolo. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Y ahí Jesús responde con una palabra que lo respalda a él
y que le da identidad. Y él le dice algo especial como esto, en Mateo 4, versículo 4, dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, iglesia. Él se estaba defendiendo con la palabra de Dios. Él estaba exponiendo la palabra de Dios por delante, sabiendo que esa palabra, no porque era simplemente Jesús, él también había aprendido esa palabra. Esa palabra fue anunciada, de Deuteronomio 8, por Dios a Moisés, dándole instrucciones al pueblo de Dios. Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio 8 está la historia donde Moisés escribe todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo, que también estaba atravesando un desierto. Que fue sacado, si conocemos la historia rápido, el pueblo de Israel estuvo esclavizado durante mucho tiempo por Egipto, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se multiplicaba, y bueno, conocemos la historia, que trataban de minimizarlo, de que sean menos. ¿Qué hizo el faraón de ese entonces? Fue y mató una cantidad de niños, ¿sí? Para que fueran menos. Fíjese la idea, ¿de dónde proviene todo esto? De que cada vez seamos menos, haya menos población, que la gente tenga menos hijos, de que hayan ideas totalmente en contra de Dios. Todas esas ideas están totalmente desde el lado tenebroso, de las tinieblas, y poder ser ese pueblo, minimizarlo, serlo menos. Entonces recordamos la historia que alguien tuvo fe en Dios, recordando que Dios tenía promesa para con ellos, y hace de guardar a ese niño. Ese niño fue Moisés. Moisés fue guardado por su mamá y su hermana, diciendo, vamos a mandarle una cesta por el río, que alguien la va a encontrar ahí. ¿Y quién la encuentra? La hija del faraón. Y fue criado en Egipto. Ese hombre fue después, ese niño, 40 años después, pues 80 años, porque tenía 80 años cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Es decir, que había un propósito en Moisés. Pero el pueblo de Israel tenía que atravesar también el desierto. ¿Para qué? Para ser probado por Dios. Y todos nosotros, de alguna manera, tenemos que aprender que la palabra de Dios produce vida, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. ¿Amén? Para los que están cerca. Porque si nosotros podemos aprender a vivir, como lo dijo Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, uno tiene vida por medio de la palabra de Dios. Entonces la puede transmitir a otras personas y puede decirle que tiene que confiar en Dios. Puede decirle a alguien que está atravesando una lucha, puedes confiar en Dios, así como lo hizo Jesús. Jesús se defendió con la palabra de Dios en un momento de crisis. Estando en un desierto, se defendió con la palabra. Y el pueblo de Israel, también atravesando en un desierto, supo aprender, o fue mediante crisis, porque hubo crisis en el pueblo de Israel, hubo crisis. Ellos no querían estar en un desierto, ellos querían pasar de victoria en victoria, querían ir y conquistar, y que Dios los bendiciera, y que Dios trajera del cielo comida y trajera carne, y ellos querían vivir bien. Por momentos se sintieron en crisis. Ese es un claro ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos en crisis? Lo primero que hacemos es quejarnos. Salen momentos de crisis en nosotros, nos quejamos, demandamos, le pedimos a Dios que haga algo, que haga un milagro, porque las cosas nos van mal. Ahora veníamos contando, este año fue horrible, decía Juan, este año nos pasó esto y aquello y aquello. Bueno, pero estamos en la casa de Dios, estamos con el Señor. Sí, Dios no se alejó de nosotros, es que Dios no se va a alejar de nosotros, nosotros podemos alejarnos de Él. Amén, iglesia. Así como la Biblia tiene promesas, también tiene advertencia para nosotros, para que aprendamos, podamos ser creyentes fuertes y sólidos. Y Jesús se defendió, y tengo aquí unos escritos que son simples para nosotros poder conocer esto. Se defendió con la palabra de Dios en momento de crisis. En un momento de crisis Jesús se defendió, ¿sí? Con la palabra. Puso la palabra de Dios por delante y se defendió. Le hizo frente al enemigo. Le hizo frente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque la conocía. No era porque era Jesús y se sabía toda la Biblia y todas las palabras. Era porque él aprendió. Él declaró palabras que estaban escritas en los escritos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. A ver, vamos bien.
Entonces estamos viendo aquí a Jesús apartado para tener un encuentro con Dios y se defendió ante el enemigo con la palabra de Dios. Para poder defendernos en la vida y en la sociedad y en el mundo, si no es con la palabra de Dios, no vamos a vencer nada, no vamos a ganar nada. Amén. Entonces se defendió. Cuando nosotros nos desarrollamos, o el creyente se desarrolla, comienza, ¿sí? La mejor manera de conocer es atravesando eso del cielo. La mejor manera de conocer la palabra de Dios es atravesando eso del cielo. Amén. Cuando empezamos a crecer, el pueblo de Israel empezó a crecer, ellos tuvieron que conocer lo que Dios le había dicho. Si no, se iban a estar en crisis, iban a estar mal, iban a tener pleito, iban a tener problemas, no sabían cómo iban a conquistar nuevas tierras, no sabían cómo iban a lograr la bendición de Dios en su vida, no sabían cómo lo iban a hacer mediante la instrucción que Dios les dio a Moisés para ellos. Amén. Entonces es un claro ejemplo de lo que atravesó Jesús, se defendió y su ministerio empezó a crecer cuando Él se apartó a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces si queremos nosotros tener esa valentía y darle valor a la palabra de Dios, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que escuchar, tenemos que aceptar ese consejo. Pero si nosotros venimos y decimos, por tener muchos años, pero miren que es difícil esto, los más nuevitos tienen más oportunidades, porque no tienen su cabeza con tanta religión, que se forma en quienes tenemos muchos años. Y puede ser un problema. Es un problema tener muchos años en el Evangelio y no haber tenido una transformación y decir, te sigo Jesús. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a ser pescador de hombres? ¿Cómo? Sí, voy a ser pescador de hombres. Si no tomo esa decisión como su discípulo, puedo ser un religioso más durante muchos años y sin tener transformación, ni siquiera producir nada en los demás. Porque no he visto la producción de Dios en mi vida. ¿Se va entendiendo? ¿Estamos viendo esa metáfora que estamos haciendo? Sí, pero real. Porque la palabra de Dios produce vida. No es que miente Dios. Nosotros podemos aceptar o no aceptar. Entonces a veces peleamos con nosotros mismos en querer aceptar ciertas cosas. Pero hoy hay tanta información, que no sabemos a quién le hacemos caso. Porque por ahí escuchamos una predica y dice, no, porque en la palabra de Dios dice tal y tal cosa. No es necesario obedecer, por ejemplo, tanto en la obediencia y eso no. La gracia te salva, perfecto, la gracia te salva, es cierto. Es por gracia, esto no es por lo que yo pueda hacer. Pero lo mínimo que quiere que Jesús, y que lo reveló en su palabra, es que Él lo dijo. Si lo dijo Jesús, hay que aceptarlo. Él lo dijo, el que me ama, es un reflejo de decir, a ver, en un matrimonio, no vamos a poner un matrimonio de ejemplo, si nos amamos mutuamente, ¿sí? Es recíproco. Y si estamos en Cristo, mejor aún, porque Él dice en su palabra, para los que se aman, un matrimonio, el amor de Dios, si está en cada uno de nosotros, dice que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera, y que no es envidioso y que no busca nada del otro, sino que el amor de Dios que está en uno, todo lo puede y todo lo soporta. No es envidioso. El amor de Dios tiene algo especial en nosotros, que se produce y es recíproco. Y en Dios igual. Entonces, si yo amo a Dios, como digo, amo a Jesús, ¿qué me cuesta obedecer la palabra de Dios? No me cuesta nada, porque es recíproco y quiero hacerlo, ¿verdad? Porque el amor de Dios me enseña de que Él se entregó por mí y me regaló su amor, su perdón, su misericordia, y es por gracia. Y ahí me doy cuenta que su amor fue tan grande para conmigo que lo mínimo que tengo que hacer es obedecerle, amarte, seguirte, quiero, deseo, estoy contigo, me alineo a tus pensamientos, Cristo. ¿Qué debo hacer? No me obliga a nadie, lo hago por voluntad propia, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para mí. Y me dice, abandona esto, hijo. Sí, esto me hace mal. ¿Qué? ¿Me hace mal esto? Sí. Si lo abandonas, ¿qué vas a hacer? Vas a disfrutar la vida, porque yo estoy contigo. No, pero no puedo, Señor. No puedo dejar. Sí, yo estoy contigo, tú lo puedes hacer. Estoy tratando de armar una historia, ¿no? Pero así fue conmigo. Y yo creo que es así, porque la Biblia lo revela, no lo invento. La Biblia revela que aquel que se acerca a Él, Dios se acerca a mí. ¿Amén? Entonces, hay luchas en mí, hay dificultades, hay pruebas, hay angustia, hay dolor, hay tristeza. Él dice, acércate a mí, y yo me voy a acercar a ti. Él espera nuestra decisión.
porque Él ya lo hizo involuntariamente, o sea, no esperó que nosotros estuviéramos bien o a ver si la iglesia Casa de Dios, los hermanos van a aceptarme. Él no pensó eso. Él no vio a nadie aquí, pero en realidad vio a todos y aún más. Y Él dijo, me voy a entregar, voy a la cruz, voy a obedecer a mi Padre. Él quiere que yo me entregue. Es más, nadie quita mi vida, yo la entrego por amor, dice Él. Y por cuanto Él entregó su vida por nosotros, eso me revela su amor. No tengo ni que dudar, ni cuestionar, ni argumentar nada, ni poner argumentos ante la palabra de Dios, sino que la estudio, la busco, encuentro, veo su palabra, le doy valor a su palabra y ese valor produce en mi vida. Esa palabra produce en mi vida. Esa palabra que tiene promesas también tiene advertencias. Y por ejemplo, le habla a un joven llamado Timoteo, el apóstol Pablo, y lo instruye, y le habla, y le dice que se anime, que no sea cobarde, no es exacta la palabra, pero que nadie detenga el poco, le dice, sino que sea valiente, predica la palabra, predica el amor de Dios, predica el Evangelio. Dice, porque en los últimos tiempos las cosas se van a poner difíciles, estamos hablando de 2025 años después, ¿sí? Las cosas en estos tiempos se van a poner difíciles, van a haber muchos que van a hablar cosas diciendo de esto y de aquello y de aquello, y si ustedes tengan que tener claro que en los últimos tiempos, por ejemplo, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, ¿sí? O sea que va a haber mucha gente que va a abandonar la fe real por ir tras esas enseñanzas y esas cosas que argumentan cosas contra la palabra de Dios. Y por lo tanto es una advertencia para nosotros quienes estamos creyendo en la palabra de Dios que produce vida y transforma nuestros corazones, que tengamos cuidado, porque acontecerán estas cosas. Vendrán enseñanzas y uno dice, bueno, en este lugar no se estará hablando. No, usted todo lo que esté hablando aquí o cantando, tiene que ir a la Biblia a ver si lo estamos haciendo de verdad o no, o si es real o no, porque incluso la palabra de Dios nos instruye a eso, que todo tenga que ser escudriñado para ver si es real. Pero como somos muy emocionales, el ser humano en sí es muy emocional, entonces quiere irse a veces para ciertos lugares donde la emoción es muy grande, lo místico es súper místico y vamos tras esas cosas, porque somos así. Le pasó al pueblo de Israel estando en el desierto, ¿sí? No aguantaron, no venía más Moisés después de haberse ido a hablar con el Señor a la montaña, al monte Sinaí, no venía, ¿y a quién seguimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién adoramos? No sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Estaba ahí el amigo de Moisés, y bueno, vamos, te traemos oro si quieres. Aarón, le dijeron, ¿te traemos algo? ¿Qué hacemos? Bueno, traigan, él no sabía, a ver, Moisés se demora, no sabemos qué hacer, ¿por dónde vamos? Y bueno, vamos a hacer un becerro de oro. ¿Cómo van a hacer un becerro de oro? Uno mira la historia y dice, ¿cómo se...? Y sí, estaban perdidos, estaban ansiosos, estaban preocupados, estaban angustiados, estaban sin el líder, sin alguien que los dirigiera. No tenían una relación, que era lo que Dios quería, una relación personal. No solo con Moisés, con todo. Dios quería ser Dios para todos. Pero ellos no querían. Incluso cuando vieron ese momento, esa crisis, esa tormenta en el monte Sinaí, todos se asustaron. Y le dijeron, no, Moisés, ve tú a hablar. Nosotros no queremos hablar con ese Dios. Porque tuvieron temor. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, produce vida. Y nos advierte a nosotros que tengamos cuidado en estos tiempos. Que seamos sencillos. Que no andemos atrás de los místicos, sino que seamos capaces de entregar nuestro corazón. Que conozcamos la palabra de Dios como dice también Jesús, Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice que en los últimos tiempos, aparte de que va a haber guerra y rumores de guerra y muchas cosas por el mundo, dice que el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, y no le está hablando del amor de mucha gente por ahí, le está hablando al que cree, le está hablando al que tomó la decisión de seguirlo. ¿Por causa de qué? De la maldad. Mateo 24:12, el amor de muchos, por causa de la maldad, se va a enfriar, se enfría. Porque uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta
tantos problemas? ¿Por qué hay tantas cosas? Uno se empieza a preguntar, pero si uno tiene la convicción de que la palabra de Dios ha producido una vida especial que nos lleva y nos da identidad, uno no anda argumentando ni preguntando como hacíamos antes, que si preguntábamos. Yo era uno, 17 años antes Andrés era otra cosa, preguntaba, cuestionaba, murmuraba, criticaba y decía que los pastores eran los ladrones y se llevaban toda la plata. Hace años que yo soy pastor y es mentira que me llevo la plata y que siempre tengo que poner plata. Sí, así que al revés. Entonces tuve que conocer la verdad para entender qué es el reino de Dios, qué significa el reino de Dios. Y gracias doy a Dios por revelarse a mi vida y por la fuerza que me da día a día de seguir adelante. Así que como siempre lo decimos en este lugar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte. Y mi deseo y el deseo de Dios por sobre todas las cosas que su vida cambie y sea transformada. Entonces, a veces el desierto, como lo atravesó Jesús y el pueblo de Dios, es un claro ejemplo. El pueblo de Dios atravesó aquel pueblo que Dios eligió para sacarlo de Egipto, de la esclavitud, pasó por un desierto. Jesús atravesó un desierto, fue para que tuvieran un encuentro personal con Dios. Amén, iglesia. Cualquier desierto que nosotros podamos estar atravesando es para tener un encuentro con Jesús, un encuentro claro y dirigirnos hacia Él. Es una relación profunda de conocimiento, de encuentro, de aceptar, de aceptación y de amor. Amén. Para tener una cercanía con Él. Y no depender de las personas, sino tener una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios, lo primero que hace es darte una identidad. Esa identidad te produce valor, porque ya no eres una persona más por ahí que está llenando el hueco del mundo. No, eres una persona especial, amada, perdonada por Dios, llena de propósito, que hay que aprender a descubrirlo por deseo propio, que viene por medio del conocimiento a Dios. Amén. ¿Vamos bien? Entonces es como una escuela espiritual esto. La iglesia es una escuela espiritual, más que un hospital de que venimos rotos y todo con un montón de ganas y nos dan esta pastilla primero y después nos dicen otro medicamento, después otro medicamento, ¿sí? Hasta que después te dicen, bueno, ahora estás bien, ahora trata de ser un enfermero y ayudar a otro. Vamos a mezclarlo por ahí. Y ahí queremos ser un enfermero, después nos especializamos un poco. Bueno, queremos ser médicos en el reino de Dios, ¿sí? Una metáfora. Bueno, queremos ser médicos y ayudar a alguno y diagnosticar. A ver, ¿tienes algún tema, algún problema? Y diagnosticamos algún problema porque pasamos por ese momento, por ese lugar. Y como te diagnosticamos un tema, te damos cierta dirección y ciertos medicamentos. Tú lo aceptas, te va a ir bien. Si no lo aceptas, te va a ir y vas a seguir en la vida con ese problema y esa dificultad. Y el deseo de Dios es que aprendamos que todo desierto que estemos atravesando es para poder tener una relación, una cercanía con Dios, una identidad clara. Soy su hijo. Usted, mujer, es su hija. Esa es una hija amada, eres una princesa del Señor. Te ama con mucho amor, con mucho deseo. Quiere que te acerques a Él para que Él se acerque a ti y te revele qué propósito hay en tu vida. Varón, tienes un llamado de parte de Dios, eres un sacerdote de hogar, tienes una responsabilidad. Tienes que marcar la sociedad, marcar la diferencia, ser capaz de tomar la decisión de seguir a Cristo y ser un discípulo y un guía para otras personas. Eres joven. Jeremías tenía 16 años. Timoteo, no sé si tenía 20. No llegaba. Fueron hombres jóvenes que se animaron a marcar la diferencia, a tomar decisiones. Consejo de los mayores, decirle, no tengas miedo, seguir adelante, predicar el evangelio. No te desanimes. Mira que Dios puso en ti un don, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Avanza, no te quedes, sigue adelante. Todas esas palabras eran para animarnos, Timoteo. Y la palabra está para eso, para producir vida, para animarnos, para fortalecernos, para estar cerca de Él, para creerle, para avanzar, para ser diferentes, para ser mejores, para disfrutar la vida, para tener una vida saludable, espiritual. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, iglesia. Así que les invito, les animo a buscar a Dios con todo el corazón, a acercarse a Dios con todo el corazón. No importa el proceso, la dificultad que estés viviendo o el desierto aún que puedas estar viviendo. Que te acerques a Dios, que te
animes a conocerlo un poquito más y acepte ese consejo y ese amor y ese perdón y esa dirección que Él tiene. Porque lo dijo Jesús y una y otra vez lo iremos repitiendo en este lugar. Él es el camino. Amén. ¿Usted anda perdido? Cristo es el camino. Anda por ahí turbado, turbada, Cristo es el camino. ¿Sí? Anda, no sabe por dónde ir porque por acá dicen que es la verdad, por allá dicen que es la verdad, que por acá tienen la razón, creo que en el otro lugar tienen la razón, creo que allá tienen la razón. Cristo es la verdad, no hay otra. ¿Sí? Cristo es la verdad. ¿Y usted no está disfrutando la vida? ¿No encuentra el verdadero disfrute de la vida? Cristo es la vida. Amén. Cristo es la vida. Esas tres palabras nos dan identidad, nos dan dirección y nos dan corrección a nuestra vida. Esas tres palabras que dijo Jesús son las más profundas que Él pudo haber dicho para que nosotros entendiéramos. Porque Él las dijo en un momento donde nadie sabía hacia dónde ir. Él las dijo en un momento donde no sabían a quién seguir, en quién creer y hacia dónde dirigirse. Él las dijo clarito, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y aclaró una de las palabras que marcó la vida de mi esposa, teniendo nosotros una relación con Dios, creyendo que creíamos en Dios. Nadie, pero nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Él. Nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. Y eso en otros lugares no se enseña. Entonces Cristo lo dijo clarito. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Queremos acercarnos al Padre, queremos acercarnos a Dios. Es Cristo. Es Él el camino de nuestra vida. Es Él el único que tiene la verdad. Y fue revelada por medio de su palabra. Si la estudiamos, la aceptamos y la seguimos y no argumentamos y somos humildes y aceptamos y reconocemos nuestras faltas, nuestros errores y aceptamos su amor y su perdón, nuestras vidas son transformadas. Le aseguro, nuestras vidas son transformadas. Son transformadas desde adentro hacia afuera. Su vida empieza a cambiar por completo y su vida empieza a tener sentido y su vida empieza a tener una idea clara y puede abandonar las cosas del pasado, puede abandonar las cosas que lo atrapaban y lo mantienen atado a muchos que dicen no puedo. Mentira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no quieras es otra cosa. Amén. Entonces, las cosas claras no es no puedo, sí puedes, porque Cristo está en ti. Si lo has aceptado y está en tu corazón, todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Palabras cortitas, pero fuertes y profundas, ¿sí? Porque en Cristo sí podemos dejar el pasado. En Cristo sí podemos dejar los vicios. En Cristo sí podemos dejar las frustraciones. En Cristo podemos dejar el temor. En Cristo podemos dejar el miedo. En Cristo podemos dejar la falta de identidad. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo puedo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo ningún arma forjada que se levante contra nuestra vida va a tener un poder que nos pueda tirar. Al contrario, ¿sí? Somos más que vencedores. Así que, iglesia, te animo a que a partir de hoy comiences a tener vida de verdad. Que aceptes la palabra de Dios como vida propia, que es la única que produce esa vida en nosotros. Es la única, no hay otra. No va a haber una manera de cambiar si no es por medio de la palabra. Por eso, una y otra vez vamos a hacer hincapié en la palabra de Dios. La que produce vida, la que transforma, la que sana, la que libera y la que hace las cosas nuevas. Porque cuando Él la manda, no vuelve a Él vacía, Él lo dijo claro. Cuando Él envía su palabra, no vuelve vacía. Algo produce en nosotros. Si somos humildes, la aceptaremos, dejaremos lo que por momentos dijimos que no podíamos y a partir de ahora somos nueva criatura de Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén, iglesia. Le invito a ponerse de pie mientras adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y le decimos que lo necesitamos, que lo amamos, porque Él nos amó primero. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por esta palabra de vida. Gracias por enseñarnos, Señor amado, esos procesos